Creo que es fundamental el proceso de escuchar para poder hacer. El tema de la seguridad y la asistencia a la gente carenciada, se está olvidando eso. Porque hay tanta violencia de género, con las mujeres, con los chicos. Cuando hay compromiso, es mejor escuchar a que te escuchen. El compromiso sigue creciendo, ese es el lema y por eso estamos acá, para conocer más a las candidatas del socialismo y en este caso queremos hablar con ella, con Vero Irizar. ¿Cómo andás, Vero? Hola Nacho, buenas tardes, muy bien. Bueno, qué lindo, ¿no? Tener esta posibilidad de charlar con este marco que tenemos de fondo, que es hermoso realmente, ¿no? Sí. Inspirador, me imagino. Sí, la verdad que estar acá es como bajar 10 cambios, ¿no? A la vida habitual, que uno va con mucha actividad y venir acá y disfrutar del río, de la isla, este lugar hermoso de Rosario, bueno, inspirador, como decís. ¿Te inspira el río? ¿Te genera esa sensación de verlo y enamorarte por ahí más de la ciudad? Sí, me pasó. Vine a estudiar muy joven, a los 17 años, como nos ha pasado a muchos que nos enamoramos de esta ciudad y el río fue parte de ese enamoramiento, ¿no? Ver esta ciudad, disfrutar el río, el fin de semana, poder salir a caminar por la costanera. La verdad que es un gran tesoro que tenemos, que no muchos valoran, ¿no? Por ahí uno vive la vorágine de la ciudad y le cuesta bajar 2 cambios. Afortunadamente lo hemos recuperado en toda su extensión. Totalmente. Sos de esos muchos casos de personas muy jovencitas que vinieron por sus estudios y terminaron justamente muy enamoradas y comprometidas con la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que es una elección consciente de elegir Rosario para quedarte a vivir. Obvio que siempre la familia tiró para que yo nací en Pergamino y mi familia vive allá, para que volviera, pero la verdad que esta ciudad me atrapó. Bueno, a lo largo de la historia de mi vida en esta ciudad me fue atrapando. Al principio cuesta porque es una ciudad muy grande, más allá de que mi ciudad tenía 100.000 habitantes, es otra escala, ¿no? Pero se va dando en Rosario de que todos nos terminamos conociendo, de que uno termina manejándose en un grupo donde te va llevando conocidos de conocidos de conocidos y bueno, termina siendo casi familia de todos. Yo creo que un valor característico tuyo, a veces con los contadores y las contadoras pueden ser personas frías, ¿no? Pero en tu caso hay una gran sensibilidad por todas las cosas que te pasaron a lo largo de la vida y me gustaría que me cuentes qué fue el gancho o qué fue lo que te enamoró en relación a la militancia. Sí, a mí siempre me gustaron los números de chiquita, ¿no? Y soñaba con, no te digo que ser contadora, pero dedicarme a algo de los números. Claro. Y bueno, vine a estudiar contadora, tenía algunas dudas entre ciencia política, contadora y arquitectura, o sea, mirá, 3 carreras bastante distintas, pero siempre como que hubo algo en mí de lo humanístico, bueno, y la arquitectura también siempre me gustó. Y terminé decidiendo contadora, ¿no? Año 93, una situación difícil. Mi papá tenía una empresa que la estaba pasando mal con las políticas en ese momento del gobierno menemista. Y tiraron los números de decir, bueno, va a ser lo que más fácil vas a poder conseguir trabajo. Estudié la carrera, la verdad que de entrada tuve como una cosa predestinada al socialismo. Me senté en medio de 2 compañeros que ya militaban en el socialismo en el primer día del curso de ingreso. Santiago Asegurado era uno de ellos y Mago Rotela. Y bueno, ahí empezó un nuevo camino. En mi familia había una mirada socialista. Mi papá era de ideales, mi abuelo, pero nunca habían militado. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto con el socialismo en la ciudad. Hice la carrera, en el medio mi papá se fundió, entonces tuve como un apuro así por terminar de estudiar y por empezar a trabajar. ¿Fábrica de él? ¿De qué tenía él? Tenía una empresa de montajes eléctricos que trabajaba con otra empresa de la familia también que hacía silos. Y la verdad que en los 90 fue muy duro, ¿no? Las políticas neoliberales hicieron que, bueno, de a poco fuera complicándose todo y se terminaban fundiendo. Y ahí, bueno, empecé a trabajar, trabajé primero en una agrupación de colaboración de bioquímicos, que también había compañeros del partido, entonces como que todo en la vida iba uniéndose con el socialismo, luego en la FIP hice una pasantía y luego entré en un banco, porque siempre me ha gustado el sector financiero. Un banco privado de primera línea, fue una gran experiencia, pero después de 2 años de estar en el banco sentía que algo no me llenaba, ¿no? Claro, de venía eso. Con toda la efervescencia de todo lo que pasó en la universidad y caíste en el ámbito privado y no te sentiste como cómoda. Hay algo como que me faltaba, ¿no? Claro. Como que, primero porque además uno idealiza mucho esas instituciones y bueno, como pasa todo en este país,
las cosas más importantes se deciden en Buenos Aires, entonces terminé siendo un vendedor de tarjetas, de cuentas. Y bueno, me surgió ahí una propuesta laboral para entrar en una pasantía en la MUNI, en la Secretaría de Hacienda, me propusieron si quería ir a una entrevista, y lo pensé y dije sí, porque la verdad que no siento que este sea mi lugar, no me siento cómoda donde estoy trabajando. Fui a la entrevista, quedé seleccionada y tomé la decisión de irme del banco. Fue medio duro porque me llamó el gerente regional para decirme, mirá, nosotros apostamos mucho en vos, te vemos un gran potencial, te firmamos un contrato de que si te quedás en un año sos gerenta de sucursal y vas a ser la gerenta de la sucursal mujer más joven de la historia del banco. Y dije no, porque realmente no, les agradezco la oportunidad, para mí fue un crecimiento haber vivido esta experiencia, pero decido tomar otro camino. Y bueno, y ahí empecé en Hacienda con Ángel Ciara, que era secretario de Hacienda en ese entonces. ¿Quién estaba de intendente ahí? Hermes Wiener, año 99, tenía tan solo 24 años. La materia de administración pública era una materia que había odiado en la carrera. Seguramente la mayor parte de los contadores no pasa eso porque es una materia un poco aburrida cuando la das en la teoría, en la universidad, pero la verdad que después me atrapó. Sentirte parte y además el proceso de Hermes fue muy fuerte, ¿no? Todas sus intendencias fueron muy fuertes. Yo entré en ese momento que era sobre el final de su primera gestión, pero era muy fuerte el proceso de todo lo que se estaba gestando, ¿no? Esa idea de esta ciudad distinta, transformada, la ciudad que miraba al río, la descentralización de los distritos, el sistema de salud pública y todos los planes que teníamos, todo el trabajo con el BID, del programa de grandes aglomerados urbanos, que en Hacienda lo veíamos mucho. Realmente era muy fuerte, ¿no? Ser parte de ese proceso, en el cual además, la verdad que la gestión era una gestión de puertas abiertas, porque yo era muy joven, pero me daba mucha responsabilidad. Siempre sentí que creían y confiaban en mí, ¿no? Hermes, Ángel y todo el equipo. ¿Cómo fue el primer encuentro con Wiener? ¿Viste? Uno de afuera lo veía un tipo serio, pero íntimamente, ¿cómo era? La verdad que era una persona muy sencilla y muy frontal, ¿no? De esas personas que te miran a los ojos, te dan cuenta que es transparente, ¿no? Y me pasó algo que habla mucho de él. Yo cuando me casé, que me casé en Pergamino, año 2002, o sea, hace 3 años que trabajaba, sin decirme apareció en la iglesia de mi casamiento. Mira. Y fue un hecho que la verdad que me marcó decir, mirá qué importante que tengan este gesto de acompañamiento, ¿no? Y la verdad que era así, era sentirte parte del equipo, y por más que mi cargo era un cargo de asesora, quizás de último nivel del gabinete, sentir que él estaba en los momentos donde necesitabas de él, él estaba ahí presente. Recién mencionabas tu casamiento, y para una persona que milita, imagino que el apoyo, la banca de la familia es fundamental, ¿no? Sin ellos me parece que todo sería mucho más cuesta arriba. Sí, esencial, un tema, digamos, central para aquellas mujeres, sobre todo, que militamos en la política. Y fue una decisión familiar también, porque en realidad un hecho que me marcó también, y que lo tiene a Hermes de protagonista, fue el nacimiento de mi primer hija, que bueno, un embarazo complejo, y la obstetra nos recomienda ir a la maternidad Martín, porque en ese momento no teníamos obra social, y Agustina nació en la maternidad Martín, nació con muchos problemas, prematura, bajo peso, con síndrome de Down, y sentí en primera persona que el sistema de salud pública de esta ciudad le salvó la vida, ¿no? Entonces, también fue una decisión familiar de acompañar el proyecto del socialismo, porque cuando vos sentís que en Rosario la salud es un derecho universal para todos, es fuerte, ¿no? Y eso marcó mi compromiso para siempre, te diría, es como una marca muy fuerte, y además es entendido por mi marido, obviamente, y mis hijos, es entendido así, ¿no? Me imagino que cuando uno tiene esas historias de vida que te tocan por dentro y te atraviesan, ya no hay nada que te separe de esa mirada, de ese norte que te pusiste y del cual formás parte ahora con esta candidatura. Y me imagino que también hay objetivos y cuentas pendientes, y ahora la idea es ir por eso, ¿no? Sí, sin dudas. Luego, obviamente, en ese recorrido, Miguel Lifchi también fue un actor muy importante que me convocó a mi primer responsabilidad política, ¿no? Porque hasta ahí había tenido un rol más técnico. Y en el año 2006, mi hijo menor tenía tan solo 2 meses y medio, todavía no había vuelto de la licencia por maternidad. Me convoca a una reunión y me plantea que quería hacer algunos cambios en la secretaría. Carlos Fernández, que era el secretario de ese entonces, se iba al Banco Municipal, Gustavo Asegurado asumía como secretario,
y me planteaba el desafío de ser subsecretaria de Hacienda, un lugar difícil, de mucha responsabilidad, y como vos decías, a veces las mujeres tenemos las cosas un poco más complejas, complicadas, pero bueno, asumí sin dudarlo, y la verdad que fue un camino también de mucho aprendizaje. Miguel, la verdad que nos marcó a muchas mujeres jóvenes, que nos convocó a sumarnos a la gestión pública, que creyó en nosotras muchas veces antes de que nosotras mismas pudiéramos creer en nosotras, y que siempre nos acompañó en ese proceso de estudiar, de analizar la realidad, de comprometernos, de ir siempre por más, de tener siempre puesta la mirada en el futuro, ¿no? Más allá de lo complejo que sea el presente, uno no puede dejar de mirar el futuro y en lo que quiere transformar esta realidad y hacia dónde quiere ir como gestión, como ciudad, como provincia, como país. Vero, tenemos muchísimas cosas más para compartir. De hecho, hay una sorpresita para el final. Uy, qué lindo. Así que te pido que te quedes, ¿eh? Dale, Nacho. Tenemos mucho más para compartir. Mi primer contacto con la vida en Rosario fue con el socialismo. Y a Vero hace años, ya de mi viejo. Las mujeres en la política eran necesarias. Si bueno, son mujeres, nos van a comprender. Y eso a mí me encanta. Cuando hay compromiso, el proyecto es colectivo. Y ahí Hermes nos planteó que lo más importante que teníamos que hacer era estar cerca de la gente. La clave es poder organizarse en equipos. Trabajamos con referentes, a trabajar, a garantizar ese derecho a la salud. Cuando hay compromiso, el proyecto es colectivo. El compromiso sigue creciendo, por eso estamos acá en este hermoso lugar de la ciudad de Rosario. Y justamente me acompaña, que fue intendenta 2 veces de la ciudad. Mónica, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Nacho, hola Vero, un gusto estar acá. Bueno, ¿qué sensación tenés esta de que en su momento ya lo hiciste, de abrir el juego y empiezan a aparecer cuadros como el de Vero, que me acompaña acá a mi izquierda? ¿Qué sensación te deja que la lista de concejalas del socialismo esté encabezada por ella? Bueno, yo digo que nuestra lista tiene algo de historia, porque como decía Vero, todos crecimos con Hermes, con Miguel, de legado que nos dejó el querido Hermes y Miguel, y de futuro que representa Vero. En esa historia, Vero para mí fue fundamental. Para alguien que maneja la ciudad, elegir su secretario de Hacienda es fundamental. Deposita en esa persona toda la confianza. Y la verdad que Vero era subsecretaria con Miguel y le planteé que tenía que asumir el desafío de ser secretaria. Conocía y sabía de su vocación política, de su compromiso, de su conocimiento de la administración, pero además que iba a saber cuando manejara las finanzas la importancia de algunas cosas. La importancia de garantizar la salud, de tener recursos para lo que le importaba a cada barrio, que iba a sacar de donde no tuviéramos para lograr las cosas que fueran esenciales para la ciudad. Y eso, bueno, la hizo mi secretaria de Hacienda. Compartimos con Vero todos los desafíos, algunos muy complejos. Nos tocaron licitaciones muy complejas. A ver, ¿cuál recordás? Y la de recolección de residuos, muy complejas. Había que ir a discutir con el gremio de recolectores y la verdad que estaba Pablo Segueso en servicios públicos, donde estuvo Clara también en algún momento. Y yo le dije, Pablo, te tiene que acompañar Vero. Y la verdad que quien peleó, luchó y garantizó un buen acuerdo fue Vero. No se iba de ahí hasta que no hubiera un acuerdo que fuera bueno para la ciudad. Porque eso significa ser concejala, y es lo que hace Vero, defender la ciudad. Y bueno, cuando uno defiende las finanzas como si fueran propias, o más que si fueran propias, habla de cómo quiere esta ciudad. Así que Vero representa el futuro. Me da la sensación, como cuando a un comerciante tiene un negocio, lo que más le cuesta es delegar la caja, porque ahí tiene que haber alguien de confianza, ¿no? Alguien del riñón propio y también con capacidad, que es un poquito lo que estás resumiendo, me parece, en relación a Vero, ¿no? Sí, con clara idea de las prioridades, ¿no? Porque claro, si un secretario de Hacienda te dice esto no se puede, no hay plata, vos en realidad te traba. En cambio, Vero es de esas personas que siempre sabían para lo que tenía que haber siempre recursos. Y bueno, lo sigue haciendo porque recorre los barrios y conoce mucho de la ciudad. Entonces, manejar los recursos con prioridades políticas te permite saber las cosas que la ciudad necesita. Y bueno,
A mí me encanta que Vero sea el futuro del socialismo. Vero es el futuro del socialismo, no solo porque estuvo con Hermes y con Miguel, sino porque representa los desafíos de lo nuevo. Y Vero conoce los desafíos de la ciudad y tiene muchas ideas de lo nuevo para Rosario. Le voy a preguntar a las dos. Arranco con vos, Vero. Recién Mónica hablaba de los desafíos de la ciudad. ¿Cuáles son esos desafíos que hoy tiene Rosario? Sí, la verdad que fue un proceso de aprendizaje, muy grande lo de Mónica, ¿no? Que ella me elija para ser secretaria de Hacienda en un lugar muy duro. Una cosa es cuando uno es subsecretaria, es parte de un equipo, pero cuando te toca hacer la cabeza y saber que tenés la máxima responsabilidad, que después la responsable es la intendenta, es un gran desafío, ¿no? Y lo entendí así y dejé todo en esos 4 años que fueron de mucho crecimiento personal y político, y la verdad que Mónica confió siempre en mi mirada y me acompañó, y fue muy importante. Y los desafíos de la ciudad hoy siguen siendo, digamos, el primero, creo que tenemos que defender a Rosario, tenemos que proteger lo que construimos. Y el socialismo hizo mucho en Rosario. La salud, como hablábamos antes, la cultura, los espacios públicos, la mirada del urbanismo. Construimos una ciudad pensada en la gente, sostenible, con alturas vivibles, con espacios públicos, obviamente también las obras. Y hoy siento que a Rosario el gobierno provincial le está dando la espalda. El gobierno nacional siempre estuvimos acostumbrados. Yo recuerdo que apenas asumí, fuimos con Mónica varias veces a la Casa Rosada a intentar que nos autoricen un crédito para cloacas que era excelente, el Banco Mundial, 20 millones de dólares, una tasa bajísima, y lamentablemente por una cuestión política no nos firmaron ese crédito. Y hoy, la verdad que nos han quitado mucho, ¿no? El gobierno nacional es histórico, en lo provincial hemos perdido los recursos para obras fundamentales, ¿no? Las obras del ABRE, que entre los desafíos de la ciudad sin duda está el tema de la violencia urbana, y el ABRE fue un programa que transformó los barrios, 34 barrios priorizados, donde los transformamos en términos urbanísticos, abrimos calles, llevamos luz, iluminación, llevamos agua potable, hicimos las cloacas, la verdad que transformamos los clubes del barrio, construimos centros de salud, escuelas, y hoy lamentablemente, también por una mezquindad política de Perotti, arrasó con el ABRE, ¿no? Ahora hay un plan, el incluir, pero no tiene nada que ver la dimensión que la ciudad necesita para seguir transformándose. Y con el ABRE, acompañados de otras políticas de seguridad pura y dura, y con otras políticas sociales pensadas para los jóvenes, que son hoy las víctimas y los victimarios de la violencia urbana, tiraron a la borda el Nueva Oportunidad, un programa que le daba oficios a los jóvenes, que le permitía recuperar una idea de un proyecto de vida, el Vuelvo a Estudiar, que en ese transcurso buscó a 5.000 jóvenes que habían dejado la escuela, y eso hoy se ve en la realidad compleja que atraviesa la ciudad, de violencia, donde naturalizamos que todos los días maten a 2 o 3 jóvenes por día, y eso tenemos que trabajar para cambiarlo, y nosotros desde el socialismo demostramos que con políticas públicas concretas, con políticas desde lo urbano, desde lo social, desde la seguridad, es posible. Por eso el compromiso tiene que ver con defender la ciudad, reclamar esos recursos, reclamar que lleguen los recursos para que la ciudad pueda hacer esas obras barriales, urbanas, tan necesarias para mejorar la convivencia, pero también reclamar los recursos para la salud pública, que también el socialismo abrió un camino, los recursos para el transporte, que lamentablemente con la pandemia vimos cómo se deterioraba el sistema de transporte que habíamos dejado con una licitación nueva, con nuevos operadores, nuevas unidades, y que hoy los rosarinos plantean que también genera inseguridad, la menor frecuencia, el no saber cuándo llega el colectivo. Así que es necesario pelear y defender a Rosario. Mónica, tomo las palabras que decía Vero recién, esto de defender Rosario. Muchas veces cuando hay elecciones legislativas, el legislador o la legisladora que gana piensan más en responderle a su cuadro político que a la ciudad o a la provincia que está defendiendo. Me parece que el gran compromiso pasa por ahí, ¿no? Por ponerse la camiseta de la ciudad y cuando hay que ir al Congreso o al Consejo, no pensar en el bloque, sino en el territorio. Sin duda, Nacho, y te aseguro que Vero va a defender a muerte. Yo le digo que su sangre vasca se ve en su compromiso permanente. Por supuesto, quiero ir a defender a Rosario para que las personas como Verónica, que entienden la política como una profunda vocación y honesta vocación, transformen esa realidad que ella describe, de violencia, de desigualdad, que la recorra, como hace ella,
Estuvimos juntas en Emaús, en el 7 de septiembre, en Las Flores, en Grandoli Gutiérrez. La verdad que me gusta recorrer con Verónica la ciudad porque la conoce, porque la quiere, porque la entiende. Y quiero ir a defender esos recursos que no son de un gobernador, son de los santafesinos, de las santafesinas, y que tienen que venir a la ciudad. Así que seguramente vamos a trabajar juntos, como siempre, para esos recursos, pero sobre todo, como ella dice, para defender Rosario, para defender Santa Fe. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos. De haber hecho todo lo que hicimos, pero que nunca perdimos nuestros valores. A Vero la conozco, es confiable, que eso hoy por hoy es bastante extraño. Hacen falta más mujeres en la política con mucha fuerza, mucho entusiasmo y mucho ímpetu. Cuando hay compromiso, el proyecto es colectivo. Esta gran desigualdad, la pobreza, la violencia. La igualdad de oportunidades para estudiar. Apuntar a la educación y tratar de ser muchísimo mejores. Mi compromiso es ponerlo todo por las cosas que le importan a los rosarinos y las rosarinas. Llegamos a la parte final y lo importante es saber también cuál va a ser el equipo que va a acompañar en este caso a Vero Irizar, y justamente eso te quiero preguntar y que lo presentes, ¿no? ¿Cómo va a estar compuesta tu lista de compañeros y compañeras que van a estar acompañándote? La verdad que es una lista más para Rosario que expresa los valores históricos del socialismo, pero con renovación. Una lista que toma las nuevas agendas de la ciudad, las cuestiones ambientales, la diversidad, las cuestiones de género, los clubes de barrio, el sector productivo de la ciudad, que también es un sector con un gran empuje y que viene a aportar para un programa de crecimiento de la ciudad. La verdad que para mí es un orgullo que me acompañen compañeros como Esteban Paulón, Analía Chumpitaz, junto a otros compañeros de experiencia, pero también con mucha juventud, con muchas ganas. Una lista que viene caminando la ciudad, que viene preparándose en los temas del futuro y con mucho más para Rosario. Es una lista que no está pensada para una elección, sino que es un equipo pensado para el futuro y para pensar la ciudad del futuro. Como decimos, como dicen Mónica y Clara, el legado de Hermes y el equipo de Miguel. Analía, ¿sentís eso, que esto es recién el comienzo de un trabajo que va a ser de largo plazo? Sí, Vero lidera este proyecto, que es un proyecto de ciudad que pueda ser habitada por todas, por todos, por todes, por las niñeces, por las juventudes, por las mujeres. Así que ella realmente representa nuestro proyecto. Esteban, ¿querés agregar algo más también? Sí, bueno, una gran alegría compartir esta lista y muy orgullosos de que Vero Irizar encabece este proceso que sin duda representa el futuro del socialismo en la ciudad y todo lo que viene, que va a ser, con todo lo aprendido, algo mucho mejor hacia el futuro. Mónica, por último, preguntarte también desde tu lugar, después de la experiencia como intendenta y el desafío que tenés por delante, ¿cómo ves este armado de lista? ¿Qué consejo le podés dar también a ellos para lo que se les viene, ¿no? Bueno, que Vero Irizar y este gran equipo son más para Rosario. Estoy convencida que son lo que Rosario necesita y por eso hay que acompañarlos. Yo les quiero agradecer muchísimo. Tenemos una sorpresita. Uy, me dejaste pensando. Sí, te lo dije al principio, pero la vamos a terminar ahora. Sé que es muy amiga tuya, una artista muy reconocida de la ciudad, a quien quiero invitar, Flor Balestra. Vení, por favor, para acá, porque me parece que hay algo que a lo mejor te puede servir. Gracias, Flor, qué belleza. ¿Lo están viendo? Ahí está. ¿Qué es? ¿Un dibujito? ¿Qué? Supongo que soy yo, ¿no? En el barquito de la ciudad y en el río. Ahí está, con una estrella. Gracias, Flor. Flor siempre me ha acompañado en todos estos desafíos de la política y es de esas amigas que me dio la gestión de Miguel Lifchit junto a muchas otras, pero que la verdad que también nos permitió conocernos y ser muy amigas porque compartimos el desafío de construir una sociedad distinta y en cada elección Flor me hizo un dibujo, así que muchas gracias, no podía faltar en esta. Bueno, guardá lo que puede ser cábala. Lo vamos a guardar. Bueno, muchas gracias por este contacto y por la posibilidad de transmitir todos los desafíos que se les vienen, que no son pocos. Muchas gracias a vos, Nacho. Gracias a todos. Fundamental escuchar todas las voces y luego de allí construir. La confianza es lo primero para los chicos. Un chico que ha sido estimulado y se ha creído en él es un adulto feliz. Cuando hay compromiso, es mejor escuchar a que te escuchen.